Bienvenidos de nuevo a su canal de Noticias del Corazón, ese lugar donde la farándula turca nos da más de qué hablar que el café de la mañana. Hoy prepárense porque vamos a desmenuzar un tema que tiene a todo el mundo con el ojo cuadrado, los supuestos celos de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Sí, como lo oyen. ¿Será que el galán turco está verde de envidia? ¿O son solo rumores infundados de las redes sociales? No se despeguen de sus pantallas porque les tengo todos los detalles, todas las pistas y todos los chismecitos jugosos que necesitan saber. Antes de que entremos en materia, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal. No se queden con las ganas de saberlo todo sobre sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo con salseo del bueno. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si quieren más contenido como este. Sus comentarios y su apoyo son el combustible que nos impulsa. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una pareja que nos enamoró en Sen Kalkam, una serie que traspasó fronteras y convirtió a estos dos actores en auténticos fenómenos mundiales. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química se tradujo en un romance en la vida real que hizo suspirar a millones de fans. Los vimos juntos, felices, enamorados, viajando, compartiendo momentos íntimos, parecía un cuento de hadas. Pero como muchos cuentos de hadas, este también tuvo su final. La ruptura entre Kerem y Hande fue un shock para muchos. Los rumores sobre las razones de la separación fueron muchos, desde diferencias irreconciliables hasta la presión mediática. Pero nunca hubo una confirmación oficial sobre qué fue lo que realmente pasó. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque después de la ruptura, ambos han seguido caminos separados, y es precisamente en esos caminos donde han surgido los supuestos celos de Kerem. Hande Erçel, por su parte, no ha parado de trabajar. La hemos visto en nuevas series, en campañas publicitarias con marcas de renombre, y también la hemos visto disfrutando de su soltería, rodeada de amigos y explorando nuevas facetas de su vida. Y es precisamente esa soltería la que ha desatado la polémica. Porque, seamos honestos, Hande es una mujer guapísima, talentosa y con una personalidad arrolladora. Era inevitable que surgieran rumores sobre nuevas conquistas. Y aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de los rumores y las especulaciones. En las últimas semanas, Hande ha sido vinculada sentimentalmente con varios nombres, algunos más conocidos que otros. Fotografías, comentarios en redes sociales, fuentes cercanas, la maquinaria del chisme se ha puesto en marcha, alimentando la idea de que Hande podría haber encontrado un nuevo amor. Y no es para menos, la prensa rosa turca está hambrienta de noticias sobre la vida amorosa de la actriz. Cada salida, cada cena con amigos, cada comentario en Instagram se analiza con lupa, buscando la más mínima señal de romance. Pero, ¿dónde entra Kerem en todo esto? Pues bien, según algunas fuentes, Kerem no estaría llevando muy bien la idea de que Hande haya seguido adelante con su vida. Se dice que le molestan las nuevas relaciones de Hande, que no le gusta verla feliz con otra persona y que incluso ha llegado a mostrar signos de celos en redes sociales. Y aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Porque claro, cuando hablamos de fuentes cercanas, ¿a quién nos referimos exactamente? ¿Será algún amigo en común que está pasando información? ¿Algún miembro del equipo de producción de alguna serie? ¿O simplemente son especulaciones basadas en elucubraciones de fans sedientos de drama? ¿Cómo ha manifestado estos celos? Aquí es donde tenemos que ser cautelosos. No hay pruebas contundentes que demuestren que Kerem esté realmente celoso. Pero sí hay algunas pistas que han levantado sospechas. Por ejemplo, algunos fans han notado que Kerem ha dejado de seguir en Instagram a algunas personas cercanas a Hande, lo que podría interpretarse como una forma de marcar distancia o incluso de mostrar su descontento. A ver, seamos sinceros, dejar de seguir a alguien en redes sociales puede ser una decisión sin importancia, pero cuando se trata de una expareja famosa, todo se magnifica. Los fans analizan cada like, cada comentario, cada unfollow como si fuera un mensaje en clave. También se ha comentado que Kerem ha estado más activo en redes sociales, publicando fotografías y mensajes que podrían interpretarse como una forma de llamar la atención de Hande o de demostrar que él también está bien, que él también está disfrutando de su vida. Incluso se ha hablado de supuestas indirectas en algunas de sus publicaciones, mensajes encriptados que solo Hande podría entender. Aquí entramos en el terreno de la especulación pura y dura. ¿Está Kerem enviando mensajes subliminales a través de sus redes sociales?
O simplemente está viviendo su vida y los fans están viendo fantasmas donde no los hay. La verdad es que es imposible saberlo con certeza. Pero seamos honestos, todo esto son solo especulaciones. Podría ser que Kerem simplemente esté ocupado con su trabajo, que esté disfrutando de su soltería y que no tenga ningún interés en lo que Ande haga o deje de hacer. También podría ser que sí sienta algo de celos, pero que esté intentando ocultarlo lo mejor posible. Al final, solo él sabe lo que realmente está pasando por su cabeza. Quizás está concentrado en sus nuevos proyectos cinematográficos, en perfeccionar su inglés para dar el salto a Hollywood, o simplemente está disfrutando de la tranquilidad de su hogar sin tener que lidiar con la presión de una relación pública. Lo que sí es cierto es que la relación entre Kerem y Ande sigue generando mucha expectación. Los fans de Senkalkam siguen soñando con una reconciliación, y cualquier pequeño gesto o comentario es interpretado como una señal de que podría haber una segunda oportunidad para el amor. Pero por ahora parece que ambos están enfocados en sus carreras y en sus vidas personales, y que la idea de una reconciliación es solo una ilusión para muchos. Y es que aunque nos duela admitirlo, a veces los cuentos de hadas no tienen un final feliz. A veces las personas simplemente se separan, siguen adelante y encuentran la felicidad por caminos diferentes. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo la situación. ¿Por qué nos resulta tan fascinante la vida amorosa de estas celebridades? ¿Por qué nos importa tanto si Kerem está celoso o no? Creo que la respuesta es sencilla: proyectamos nuestros propios deseos y frustraciones en ellos. Vemos en sus relaciones la posibilidad de un amor ideal, de un final feliz, y nos duele cuando ese ideal se rompe. Y es que la vida de las celebridades, con sus alfombras rojas, sus viajes exóticos y sus romances de ensueño, nos ofrece una vía de escape de nuestra propia realidad. Nos permite soñar con un mundo donde todo es posible, donde el amor siempre triunfa y donde los finales felices existen. Además, la química que vimos entre Kerem y Ande en la pantalla era tan real que es difícil imaginar que no haya quedado algo de ese sentimiento en la vida real. Nos cuesta creer que dos personas que se amaron con tanta pasión puedan simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. Y por eso seguimos buscando señales, pistas, indicios de que todavía hay esperanza. Queremos creer que su amor era tan fuerte que es imposible que se haya extinguido por completo. Queremos creer que en el fondo todavía se aman y que, tarde o temprano, volverán a estar juntos. Pero también es importante recordar que son personas como nosotros, con sus propias emociones, sus propias inseguridades y sus propios problemas. No podemos esperar que vivan sus vidas según nuestros deseos o nuestras expectativas. Tenemos que respetar sus decisiones y dejar que sigan adelante con sus vidas, aunque eso signifique que el cuento de hadas que tanto nos gustaba haya llegado a su fin. Es fácil juzgar desde la distancia, pero no podemos olvidar que ellos son los que tienen que lidiar con la presión mediática, con las expectativas de los fans y con sus propios sentimientos. Y volviendo al tema de los celos, es importante recordar que los celos son una emoción humana muy común. Todos hemos sentido celos en algún momento de nuestras vidas, ya sea por una pareja, por un amigo o por un familiar. Los celos pueden ser una señal de inseguridad, de miedo a perder algo que valoramos, pero también pueden ser una forma de reafirmar nuestro amor y nuestro compromiso. Y es que aunque los celos tengan mala fama, también pueden ser una señal de que nos importa lo que tenemos y de que estamos dispuestos a luchar por ello. En el caso de Kerem, si realmente siente celos de Ande, podría ser una señal de que todavía siente algo por ella, de que no ha superado completamente la ruptura. Pero también podría ser simplemente una reacción natural a ver a alguien que fue importante en su vida seguir adelante con otra persona. Es normal sentir un poco de nostalgia, un poco de envidia, un poco de curiosidad. Al fin y al cabo estamos hablando de una persona con la que compartió momentos íntimos, con la que construyó un proyecto de vida y con la que se imaginó un futuro. En cualquier caso, lo importante es que Kerem aprenda a manejar sus emociones y a seguir adelante con su vida, ya sea con Ande o sin ella. Y lo mismo se aplica a Ande, que también tiene derecho a ser feliz y a encontrar el amor donde lo encuentre. Ambos merecen seguir adelante y encontrar la felicidad, aunque eso signifique que su camino no esté unido. Y es que a veces el amor más grande es dejar ir a la persona que amas para que pueda encontrar su propia felicidad. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre los supuestos celos de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones,
y que no hay pruebas contundentes que demuestren que Kerem esté realmente celoso. Pero, ¿qué sería de la farándula sin un poquito de drama? Hemos explorado la historia de amor entre Kerem y Hande, su ruptura, los rumores sobre nuevas conquistas de Hande y las supuestas señales de celos de Kerem. Hemos analizado las posibles razones detrás de estos celos y hemos reflexionado sobre por qué nos resulta tan fascinante la vida amorosa de estas celebridades. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad sobre sus estrellas turcas favoritas. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem está realmente celoso de Hande? ¿O son solo rumores infundados? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías y sus puntos de vista. No se corten, díganme lo que piensan. Quiero saber si ustedes también ven las mismas señales que yo. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos con salseo del bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es un chisme.